Hola, en este video vamos a resolver el siguiente ejercicio, que dice hallar los extremos relativos de la siguiente función f de x igual a x sobre el logaritmo de x, si es que existen, ¿no? Primero lo que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos de la función. Para ello, emplearemos que tenemos que hacer que la primera derivada sea igual a 0 y ver dónde la derivada no esté definida o no sea continua. Ok, vamos con el primer punto donde vamos a igualar la primera derivada de la función igual a 0. Entonces tenemos que derivar. Para ello emplearemos la propiedad de la derivada del cociente de dos funciones, quedándonos f' de x va a ser igual a la derivada de x por el logaritmo de x menos la derivada del logaritmo de x por x todo sobre el logaritmo de x al cuadrado. Derivando, sabemos que la derivada de x es 1 y también sabemos que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, ¿cierto? Y todo sobre el logaritmo de x al cuadrado. Bueno, una vez que hemos derivado y simplificado ambas x, vamos a igualar a 0. Y acá lo que vamos a hacer es multiplicar tanto al miembro izquierdo como derecho de la ecuación por logaritmo de x al cuadrado, con la finalidad de poder simplificar el logaritmo que tenemos en el denominador. Haciendo ello, vamos a obtener que el logaritmo de x menos 1 es igual a 0. Se simplifican por el hecho, por la razón de que el logaritmo de x no toma un valor 0, ¿cierto? No existe o no está definido en 0. Es por ese motivo que podemos simplificar. O también hubiesen hecho que el logaritmo de x pase para el otro lado, o pase multiplicando al 0, y sería lo mismo, ¿no? No hay problema. Entonces de acá tenemos que el logaritmo de x es igual a 1, y para obtener x simplemente aplicamos lo que es la función exponencial a ambos lados de la ecuación, y por propiedad sabemos que e elevado al logaritmo natural de x es x, y e a la 1 simplemente c, ¿cierto? Porque la base del logaritmo natural sabemos que es e, ¿no? Pues por propiedad. Bueno, ese sería un punto crítico, ¿no? X igual a e sería un punto crítico. Ahora veamos otro punto crítico si es que existe, ¿no? Veamos dónde la función derivada no existe o es continua. Vemos, ahí tenemos nuestra derivada, lo que hemos hecho, y vemos que f no existe, perdón, acá f' no existe y es discontinua en x igual a 1, ¿cierto? Acá debe ser f', hay un error de tipeo, ¿ok? Entonces x es igual a e, x es igual a 1, son los puntos críticos de nuestra función, ¿ok? Bueno, ahora veamos el tipo de extremo que tiene, ¿no? Analizando lo que es el signo. Dibujamos nuestras rectas y ubiquemos los puntos azules, que son los puntos críticos 1 y e, y ubiquemos puntos en el intervalo de menos infinito a 1, de 1 a e y de e a más infinito. Por ejemplo, de menos infinito a 1, yo he tomado el punto 0,5, de 1 a e he tomado 2 y de e a más infinito he tomado 3. ¿Ok? Con estos puntos críticos, perdón, con estos puntos que he tomado, los puntos de rojo, los he reemplazado hay que reemplazar en la derivada que hemos obtenido, y ahí facilité un poco, no hice tanto el procedimiento, y pues f' de 0,5 es igual a menos 3,5, tanto, ¿no? No, solo puse con un decimal y con dos decimales abajo, ¿no? Para tener más claro el signo. Lo que hay que ver es el signo nada más. Bueno, tenemos que es un menos, ¿no? En la primera, f' de 0,5 es igual a menos 3,5. Nos interesa ese signo, ¿no? El menos. Ahora, el segundo punto que he tomado, el 2, sería f' de 2, me da igual a menos 0,5, tanto, pero me interesa el signo, ¿no? El menos me interesa. Y el siguiente, f' de 3, me da 0,08, una cantidad positiva. ¿Ok? Ahí lo tenemos señalado. Y aplicamos lo que es el criterio, ¿no? De la primera derivada, que nos dice que si el signo no cambia de menos a más o de más a menos, entonces si no cambia, podemos decir que no
no tiene un punto máximo ni mínimo aplicando solo el primer criterio, porque podemos aplicar el segundo criterio de la derivada y puede ser que venga ahí, ¿no? Pero démonos cuenta que acá en nuestro primer punto 0,5 me da negativo y en el segundo punto, que es 2, también me da menos 0,6 negativo. Entonces de ahí no se puede decir nada, no se puede decir si tiene un máximo o si tiene un mínimo, no podemos decir nada. Pero de el segundo punto 2 al tercer punto 3, vemos que va de menos a más, ¿cierto? El signo sí cambia. Entonces ahí decimos, como va de menos a más, podemos decir que ahí sí existe un mínimo, ¿cierto? ¿Dónde sería? En el punto azul. En el punto E sería el mínimo. ¿Ok? Es aplicando solo el primer criterio. Ojo, solo el primer criterio. Entonces, por tanto, vamos a dar respuesta. Si X es igual a E, ¿ok? Queremos encontrar el punto cuál es. Entonces, ese X igual a E lo vamos a reemplazar en nuestra función original, no en la derivada, en la función original. Entonces, Y sería igual a E también, ¿ok? Reemplazándolo. Por lo tanto, F tiene un mínimo en el punto E, E. Ahí tenemos la gráfica. La gráfica de rojo viene a ser lo que es la función original y la gráfica de verde viene a ser la función derivada. Y démonos cuenta que ahí he señalado los dos puntos críticos. El C es el punto crítico 1 y el A es el punto crítico E. ¿Ok? Entonces, démonos cuenta que no estaba definido, ¿cierto? En 1, que fue el punto crítico, no estaba definido, tal cual lo dijimos. Y solo estaba definido en el punto E, nada más. ¿Ok? Entonces, ahora fijemos, observemos lo que es el punto B, que está ahí en la gráfica de rojo. Ese viene a ser el punto mínimo de la función. Es lo que hemos encontrado. ¿Ok? Entonces, dando respuesta, entonces decimos, ¿no? Que, que la función f tiene un mínimo en el punto e, nada más. Se puede emplear el criterio de la segunda derivada, pero en esta parte de acá donde nos salió menos 3,5 y menos 0,6, y no se podía decir nada por el primer criterio, pero por el segundo criterio tampoco, ¿saben? ¿Por qué? Porque no está definido simplemente. Así apliquemos el segundo criterio, gráficamente observamos que no está definido. Entonces no se va a poder decir nada o no se va a poder sacar un extremo de esa parte. ¿Ok? Eso sería todo y muchas gracias.